Y en este momento le corresponde el turno a Julieta Tejada. Gracias, Nayib Chaede, Calderón y Villaverde, como te dice don Álvaro. Mira, antes de mi comentario, yo quiero dar esta triste noticia. En el día de hoy, temprano en la madrugada, falleció el sacerdote jesuita Antonio Lluveres, como le decían a él, Tom. Tom fue un educador de larga data, un escritor prolífero y fue, creo que una de sus obras que quedarán para la eternidad, que tienen mayor impacto social, fue el de dirigir a Radio Santa María y la Fundación Fe y Alegría. Murió lamentablemente, se lo llevó el COVID. Llevó el COVID que se ha llevado mucha gente valiosa, mucha gente que ha aportado enormemente a la sociedad dominicana. Bueno, pues hoy tocó al padre Tom. Y desde aquí nosotros pues nos unimos a la tristeza que embarga a toda la sociedad dominicana, pero sobre todo a todas esas familias que conocieron de cerca, que tuvieron la oportunidad de ser impactados de manera directa por este gran hombre, este gran humanista. Así que, bueno, solo nos resta pedir que descanse en paz, Tom. Bueno, la Dirección General de Impuestos Internos dispuso la exención de los anticipos del impuesto sobre la renta correspondiente a los periodos de mayo y junio del 2001 para las personas jurídicas o negocios de único dueño que sean micro y pequeñas empresas. Usted ahora, allí... yo tengo una crítica. Sí. Yo tengo una crítica a la Dirección General de Impuestos Internos y hacerle llegar esa crítica al señor Luis Valdés, que es el director general de Impuestos Internos. Si se va a tomar esa medida de suspender el pago del anticipo, que yo lo he calificado siempre como un impuesto aberrante, un impuesto abusivo, el anticipo por las ventas brutas o por el beneficio obtenido en el ejercicio fiscal del año anterior, de la presentación de la declaración jurada de impuestos sobre la renta. ¿Por qué la crítica? Bueno, porque esa resolución se publicó, creo que fue la noche del 14 o el día 15 en la mañana, cuando muchas microempresas de esas que podrían resultar beneficiadas con esa medida, ya habían hecho la diligencia de buscar hasta dinero prestado para pagar ese anticipo y lo habían pagado. Entiendo que si se quiere verdaderamente beneficiar a las MIPYMES, a las micro y pequeñas empresas, yo entiendo que esa medida, una medida de esa naturaleza, se debe tomar con tiempo para que esas micro y pequeñas empresas tengan conocimiento de esa resolución con tiempo. Totalmente de acuerdo contigo, Nayib, y para que realmente esa decisión que busca, ¿verdad?, pues beneficiar a esas empresas pequeñas y medianas, micro, pues realmente sean beneficiadas, porque ¿qué beneficio va a tener esta medida para un pequeño empresario, para un microempresario que ya pagó? Porque lo que pasa... Porque muchos, déjeme decirle, yo tengo conocimiento de muchas microempresas que pagaron el mismo día 15 en la mañana, sí, porque todavía no tenían conocimiento de esa resolución que no fue emitida con un tiempo prudente para poder ser de conocimiento de los contribuyentes. Claro, fíjate que salió con tanta tardanza que el mes que impacta es mayo y sale entonces el 15 de junio. Sí, porque el mes de mayo se paga en junio. El anticipo del mes de mayo se paga el 15 de junio. El anticipo de junio se paga el 15 de julio. Es así que se hace. Pero lo publican el mismo día. Pero lo publicaron el 15 de junio. Exactamente, el mismo día que ya la gente
debe pagar o que algunos ya pagaron. Bueno, yo conozco algunos que pagaron. Y entonces, ¿y no habrá, Nayib, ahí alguna medida para devolverle ese dinero? No, lo que podría hacerse, y yo entiendo que debería ser la medida a tomar por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, y hacemos el llamado al licenciado Luis Valdés, y es la siguiente, que las microempresas que caigan dentro de la categoría que establece la resolución, que hayan pagado el anticipo del mes de mayo, puedan hacer una comunicación a la Dirección General de Impuestos Internos solicitándole que ese pago se le aplique al mes de julio. Eso pudiera ser, sí. Al anticipo que habría que pagar por el mes de julio. ¿Entiendes? Porque el de junio está exento también. Y el de junio se va a pagar el 15 de julio. Entonces, ese dinero que se pagó por mayo, que se dejó suspendido el pago de ese anticipo, bueno, pues que se le acredite a esa empresa y se le aplique, repito, al pago del anticipo del mes de julio. Sería una medida el licenciado correcta. Valdés, que es un excelente funcionario, yo no tengo el placer de conocerlo, que es una persona muy, muy trabajadora. Alguien en el gobierno de la mañana recientemente, creo que fue Aníbal, lo ponderó, lo aupó como un excelente funcionario. Yo creo que él debe llamar al programa porque estamos hablando de algo muy delicado. Estaríamos hablando de algo que sería como un gancho que se tiró, ¿verdad? Una trampa. O sea, te meto esto que te beneficia, pero te lo pongo cuando ya buscaste el dinero para eso. Te lo pongo en la madrugada del 15. Ya tú buscaste, repito, el dinero para cubrir esa necesidad. Entonces, ¿por qué hacerlo así? Entonces sería bueno que él llamara al programa y explicara ese procedimiento. Así es, don Álvaro. Sí, grave todo eso, porque yo entiendo a Luis Valdés. Luis está ahí para aplicar la ley. Pero es que aquí vivimos también haciendo leyes, a veces hasta contradictorias a la propia Constitución de la República. En el día de hoy se informó que todos los contribuyentes, que a partir del próximo mes se inicia el pago de contribución para la gestión y procesamiento de sólidos. Y dice que la Dirección General de Impuestos Internos expresa que en julio se debe presentar el impuesto sobre la renta. Entonces el pago deberá realizarse, atención a todo el país, atendiendo los siguientes escalas de ingresos. De 0 a 1 millón de pesos se hará una contribución de 500 pesos. De 1 millón de pesos a 8 millones de pesos, 1.500 pesos. Además, el que tenga ingresos de 8 millones de pesos a 1 peso, 20 millones de pesos, pagará 5.000. Mientras que de 20 millones a 1 peso va a pagar, a 50 millones, va a pagar 30.000. Y de 50 millones a 100 millones de pesos va a contribuir con 90.000 pesos. Los que tengan ingresos mayores a 100 millones de pesos pagarán 260.000 pesos. Es un impuesto para el manejo de los desechos sólidos. Entonces yo voy a preguntar lo siguiente. Ese es un impuesto a las empresas. No, eso es a la persona física. No es solamente a las empresas, porque la ley aquí no establece que a la persona, que a la empresa. Sí, pero que el pago de contribución para la gestión dice que la ley establece en su artículo 36 toda persona jurídica e instituciones públicas. Sí, personas jurídicas, empresas. Que tengan, si van, son empresas. Ahora yo pregunto. Personas jurídicas, empresas. ¿Qué van a pasar entonces con las tributaciones a los ayuntamientos? Que fue el mismo debate que se originó con los ayuntamientos y con las empresas telefónicas. Y hay que recordar que se originó un debate en que mientras los ayuntamientos por un lado cobraban arbitrio por el uso de suelo y espacios aéreos, a las empresas telefónicas había una doble tributación también con la Dirección General de Impuestos Internos con esas empresas, y al final terminan siendo los ayuntamientos. Y yo insisto, ¿verdad?, en que la única manera de dilucidar estas cosas, que son muy complicadas, que son muy delicadas, que afectan a muchas empresas y a muchas personas en particular, que tienen que ver con cosas muy delicadas y muy graves. Entonces yo insisto en que
ahora mismo no estamos en condiciones nosotros de orientar a la gente en ese aspecto. El único que puede hacerlo es el licenciado Valdés. Él debe ir al programa o llamar para que dé las explicaciones del lugar. Él es el único que lo puede hacer. Lo demás, o los demás, lo único que podemos hacer es, bueno, dar nuestra opinión, que es muy importante, pero también, en cierto modo, especular. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Continuamos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y bueno, y concluye su comentario Julieta Tejada. Gracias. Diga, No, Felipe. adelante. Bien, entonces yo pienso que sí, que debemos apoyar el pedimento de don Álvaro. Así es. Y solicitarle al director general de aduanas, No, de impuestos impuestos internos, director general de impuestos internos, Luis Valdés. el buen amigo Luis Valdés, para que pueda explicarnos esa última información, ese último comentario de Felipe. Que No tiene solo que ver. esa. Sí, pero vamos por partes. Sí, y la otra que también es muy importante, No que solo. es qué pueden hacer esas microempresas Exacto. que por recibir la información tardía, porque fue emitida de manera tardía por la administración tributaria, ¿qué pueden hacer para que ese pago que realizaron del mes de mayo y que fue suspendido del anticipo, se le aplique, se le acredite y se le aplique al mes de julio? Exactamente. Eso que es muy sumamente importante, que fue con el que iniciamos nuestro comentario. Y la otra parte que tiene que ver con el cobro a las empresas de un impuesto, que sería un impuesto nuevo para el tema del manejo de los desechos sólidos. Eso es sumamente importante y, como bien decía don Álvaro, las informaciones que pueda dar en ese sentido, aclarar el director general de impuestos internos, es sumamente oportuna y atinente, porque cuando se habla de impuestos, cuando se habla de decisiones que tienen que haber, que te afectan el bolsillo de las personas, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde lo único que no le sobra a nadie es el dinero, porque las pequeñas, esta resolución que impacta, busca pues beneficiar a las micros y pequeñas precisamente porque son pequeñas empresas que están operando prácticamente con un déficit, que están operando prácticamente porque no pueden cerrar. Porque Hay un elemento que se da también cuando se producen estos niveles de incremento de precios, que es la sustitución de inventario. Entonces tienden también a descapitalizarse, porque tú tienes que buscar mayor capital para poder reponer la misma cantidad de inventario. Y si tú no logras tener el capital suficiente, entonces lo que hace es que tú te vas descapitalizando en la medida en que tú no tienes capacidad para reponer los inventarios. Y eso es lo que está pasando con muchas micro y pequeñas empresas en este momento, producto de todas las medidas que han tenido que tomarse de restricciones por el tema de la pandemia. Por ejemplo, ahora mismo los negocios de restaurantes pueden operar de acuerdo al toque de queda hasta las 6 de la tarde, pero sucede que a partir de las 3 ya nadie va a sentarse a una mesa de un restaurante, porque la cultura del dominicano es que si se va a sentar en un restaurante a comer algo, tiene que tomar algo, o pide una cerveza o pide un licor, pero pide. Entonces, el hecho de saber, por ejemplo, que ya a las 3 de la tarde, si va a un restaurante, tendrá que pedir su comida y pedir agua o refresco, porque no va a poder pedir ninguna bebida que contenga alcohol. Eso ya los desmotiva y no van. Entonces, por ejemplo, hay muchos restaurantes que están perdiendo ventas. Es decir, que a partir de las 3 de la tarde ya no están vendiendo. Eso a modo de ejemplo, pero hay muchísimas otras micros y pequeñas empresas de otra naturaleza, negocios de otro tipo de servicio,
que siguen operando con déficit, que siguen operando con muchas limitaciones económicas. Entonces, esta es una medida que anuncia la Dirección General de Impuestos Internos que beneficia y le lleva alivio a esos pequeños negocios, le lleva alivio, pero si se lo informan tan tarde, entonces no están haciendo nada. Y ojalá que entonces la propuesta de Nayib pues pueda ser oída y respondida por el amigo Luis Valdés, para que esas personas que pagaron mayo, pues entonces se le pueda pues acreditar para el próximo mes, julio, agosto, en fin. Que sí sería muy interesante escuchar al director de Impuestos Internos, Luis Valdés. Yo me quería referir brevemente también a un tema, y no quiero que siga pasando los días, y es al gran descontento, a la sensación de desencanto, de decepción que hay hoy en casi toda la población dominicana al ver que Acroarte le negó el gran soberano a María Cristina Camilo. Eso ha traído mucho descontento. La gente no entiende cómo es posible que Acroarte, cuando pudo haber destacado su premiación en estos momentos. ¿Sí? A propósito del llamado que hizo don Álvaro, director de Impuestos Internos, Luis Valdés, él nos pide disculpas, que no va a poder participar en el programa. Él está organizando porque él está presidiendo la Asamblea General del Consejo Directivo del Centro Interamericano de Administradores Tributarios. Y ese tienen una asamblea en esta semana en Guatemala, de manera tal que debe estar fuera del país, donde allá se van a analizar todo lo concerniente a lo que es la administración tributaria de la región, y él va a estar presidiendo, él preside esa asamblea y va a representar a la República Dominicana en ese evento tan importante. ¿Y cuándo entonces lo tendríamos por aquí, por el programa, para esas inquietudes? Cuando él retorne, entonces vamos a coordinar todo lo que tiene que ver alrededor de las inquietudes y otras cosas más que se van a desarrollar alrededor de estos temas tan importantes. Tengo la información, nos llega de que aquí mismo, cerca de la Z101, ahí en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, hay varios vehículos de la policía. Vemos, nos envían las fotografías del Departamento contra Motines de la policía. Parece que están esperando, no sé, alguna protesta o algo, porque están ahí estos vehículos, una van, hay un camión también, de esos camiones que sirven para transportar personal, colocados ahí frente al Ministerio de Industria y Comercio, aquí bien cerca de la Z101. Pero últimamente, Nayib, hemos oído que hay muchos, se dan alrededor del Ministerio de Industria y Comercio, muchas protestas, personas que van. ¿Qué es lo que está pasando con Industria y Comercio? ¿Usted no tiene información de qué está pasando? Es el tema del pago. Porque no es la primera vez. El pago de las prestaciones a los ex empleados de ese ministerio. Hay una parte importante de ellos que todavía no han recibido el pago de sus prestaciones laborales por parte del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, gracias al buen amigo, ay Dios mío, se me va el nombre. ¿Del ministro? No, de la persona que me envía la información. Bueno, pero yo pienso que ya el ministro debe de resolver esa situación. Estamos hablando que han pasado 10 meses ya. Cándido Simón, no me olvidar, el doctor Cándido Simón. Sí, porque ya yo pienso que ha pasado mucho tiempo, y de hecho el presidente de la República hace ya un par de meses que hizo un llamado a las instituciones para que planificaran y organizaran ya se planificaran de manera financiera para poder responder a todas esas personas que han sido canceladas y que, bueno, han pasado 10 meses. Yo pienso que ya es tiempo más que suficiente
para resolver ese problema, no solamente en industria y comercio, sino también en otras muchas instituciones. Yo decía Perdón, que... Julieta, y disculpe nuevamente la interrupción. Ahora nos escribe el buen amigo Edwin Aristi. Dice que en este momento hay un gran tapón También. en la 30 de mayo, desde la Lincoln hasta la Núñez de Cáceres, en dirección de Núñez a Lincoln, por la ruta, porque la ruta del presidente tiene detenido el tránsito Sí, pero eso no y es hay nada. una ambulancia metida dentro del tapón, una ambulancia que lleva una Pero emergencia. ¿cómo que la ruta del presidente tiene detenido el Y tránsito? está, bueno, es lo que me está diciendo Edwin Aristi, que es parte del gobierno del sábado de la Z101, además de ser un gran profesional, antropólogo y experto en materia de turismo. Así que esa es la información que nos brinda Edwin Aristi de ese gran tapón en este momento en la autopista 30 de mayo, en dirección desde la Núñez hacia la Lincoln. Si esa ambulancia estuviera siendo franqueada por un motorizado que pudiera llegar hasta donde está, hasta el punto donde está el agente de la DGC y le indique que viene ahí esa ambulancia. Nosotros aquí hemos analizado ese tema y hemos sugerido, porque es que lo vemos siempre, es decir, no es ahora. Bueno, ahí ahora está el tránsito detenido porque va a pasar el presidente y eso es normal y eso pasa siempre. Pero nosotros vemos eso a cada instante. A mí, por ejemplo, a cada rato veo debajo del túnel, me ha tocado debajo del túnel que hay una ambulancia y que no hay manera de que la ambulancia pero pueda proseguir. Son tantas cosas. Me dice ahora otro amigo oyente, eviten transitar por la Colombia, cerca de la embajada, ocurrió un accidente donde falleció una persona y el tránsito está también sumamente difícil. Se habla de un motociclista que habría muerto en un accidente. Lamentablemente, Julieta, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, así que Mi mañana... comentario sobre la decisión de Acroarte de no entregarle el gran soberano a María Cristina Camilo, entonces lo haré mañana. Pero eso Bien. usted lo va a hacer en un programa de farándula, ¿verdad? No, no, eso no es farándula. Edwin como que falló porque yo de no, farándula. veo, yo no veo que esto está congestionado aquí en De la farándula, ¿verdad? No, eso no es ¡Llévatelo, farándula. Cundo!